Estos pacientes, ninguno. Entonces, el ciclo de vida, ¿no? Se va a diferenciar, ¿no? Tanto lo que es el inmunosuprimido como es un inmunocompetencia, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? Tengo rinitis alérgica. Ah. Tengo de asma. ¿Sí? O sea que lo vamos a tener así siempre. A veces O sea, no vamos a hacer. no, sí. Es el ciclo de desarrollo, en este caso del parásito. Entonces acá hay una serie de eventos, ¿no? o etapas, ¿no? A lo largo del desarrollo del parásito, y que justamente eso resulta, en este caso, de la relación del ambiente con el periodo, ¿no? En este caso, lo que llamamos la triada ecológica, ¿no? La triada ecológica es nada menos que la relación del hospedero, ¿no? Con el agente patógeno, que es el parásito, pero en un contexto que es el ambiente, ¿cierto? ¿No? Si se altera ese equilibrio, ¿no? Lógicamente que va a aparecer, ¿no? La enfermedad. En este caso, como dice acá, hay dos tipos de ciclos biológicos. Hay uno directo o monoxeno. El tipo mono significa uno, y el biológico indirecto o heteroxeno. Esto significa dos o más, ¿sí? Esto significa que en todo ciclo biológico, si hablamos de etapas o fases, van a participar una serie de elementos, ¿no? De elementos importantes en el transcurso del desarrollo del parásito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los elementos de diseminación, ¿no? ¿Saben lo que es diseminación? Que se expande, ¿no? Se distribuye, etc., ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Los parásitos cuando ingresan, en este caso al hombre, ¿no? Entonces se van a diseminar, se van a distribuir, ¿no? Y para eso existen como elemento de diseminación los llamados quistes y también los llamados trofozoitos, ¿no? Esos son los elementos de diseminación, ¿no? Claro. Entonces, de paso diré que esos quistes y esos trofocitos, ¿no? Por ejemplo, es en el caso de las amebas, ¿ya? ¿Ya? Porque hay otros elementos de diseminación más, ya cuando se trata de otro tipo de parásitos. Podríamos hablar, por ejemplo, de huevos, de larvas, ¿no? De adultos, ¿no? Podemos hablar de taquizoitos, paradizoitos, ¿cierto? Entonces van a haber no solamente dos elementos, pueden haber más elementos, hasta 8 elementos de diseminación, dependiendo del parásito, ¿ya? En esta primera parte, o esta primera fase, que es hasta la 7ª semana, nosotros vamos a hablar más de lo que son quistes, ¿no? Trofozoitos, taquizoitos, paradizoitos, ¿cierto? Sobre esos serían los elementos de diseminación. Entonces, el ciclo complejo, en este caso, monoxeno, es cuando participa un solo hospedero, hospedador o huésped. En este caso, ese hospedero es el hombre, ¿no? ¿Ya? En este caso puede ser el hombre, o puede haber otro tipo de hospedero también, ¿ya? Y el directo cuando dos o más hospederos. Un hospedero final es un hospedero intermediario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del toxoplasma, el hospedero intermediario, ¿qué podría ser? En el caso del toxoplasma, del gato, del miau. El gato, ¿no? ¿Ya? El gato. Un hospedero final también puede ser en este caso del hombre, ¿sí o no? Entonces, estamos viendo que ahí es un caso donde hay dos o más hospederos. Hay otro caso en el cual, ¿no? El hospedero puede ser el hombre, los caracoles y las plantas, porque las plantas también son hospederos. Por ejemplo, fasciola hepática, ¿no? En fasciola hepática, ¿no? ¿Ya? Ahí en las hojas, en este caso de las plantas, ahí se va a desarrollar, ¿no? La última fase evolutiva en este caso de la fasciola, ¿ya? Para poder ingresar en el hombre por la ingesta de estas plantas. Por ejemplo, los berros. ¿Quién no conoce los berros? ¿Quién no ha comido ensalada de berros? Sí, los berros, salto de infierno.
¿no? Pero en esos berros, ahí se internan, ¿no?, las larvas de la fasciola, ¿no?, y se convierten en metacercaria. Entonces, cuando comen la sopa de berro, te comen la metacercaria. Y la metacercaria dentro del ombligal empieza a abrirse como un huevo y sale la larva. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es un ejemplo. Huésped. En definitivo, como dice acá, aloja el parásito en estado adulto, o en el cual se reproduce. El huésped definitivo, o llamado también huésped final, ¿no?, es el periodo en el cual el parásito ha alcanzado su máximo desarrollo. ¿Y cuál es el máximo desarrollo del parásito? Llegar a ser adulto. ¿Sí o no? Llegar a ser adulto, ¿no? Claro. O eso de adulto y el desarrollo es igual que el centro que ¿no? o sea, cuando yo digo que una ameba puede ser trofozoito, yo puedo intuir que es adulto. Claro. O puede ser. El trofozoito es la forma adulta. Aquí dice la forma. La forma madura es el trofozoito, es otra forma de decir, ¿no? Y la forma inmadura es el quiste. ¿Ya? ¿Madura es el quiste? Ah, la forma madura. 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 Ah, claro. Madura, ¿qué has escuchado? Madura. Bueno, entonces acá, intermediario, cuando aloja larvas en desarrollo con polla, el cual se reproduce asexual. En este caso, el huésped intermediario va a alojar las formas inmaduras del parásito. ¿Ya? Claro, la forma inmadura del parásito, ¿no? ¿Ah? No. En el caso de las amebas, hay huésped, hay un solo huésped, que es el final, ¿no? En este caso, el óvulo. Por eso. Aquí no hay intermediario. Ajá. No, es monoxénico. Entonces nosotros seríamos opción. ¿Cuándo vas a explorar? Cuando dicen así. No quería jugar. Acá llamado de huésped accidental, ¿no? En este caso, ¿no?, hay ciclos en los cuales ya, el operador central son los animales. ¿Ya? Son los animales. ¿Ya? ¿Está claro? Pero el hombre puede ser accidental, ¿no? O sea que en los animales, ¿no?, alcanza su madurez, ¿ya?, el parásito, y no necesita al hombre para alcanzar su madurez, ¿ya?, sino que llega al hombre por accidente, o quizás pueda comer la carne del cerdo, ¿no? O pueda comer, por ejemplo, algún tipo de carne en la cual hay una tenia, ¿no? Entonces puede adquirir de casualidad, ¿sí? Accidental, ¿sí o no? Ya, entonces tenemos tres huevos. Definitivo, podemos hablar cuando el ciclo biológico es no, es una persona. Cuando el ciclo biológico es directo, ¿de qué huésped podemos hablar? Definitivo. Definitivo, ¿no? Y si hablamos de un ciclo biológico indirecto, intermediario, ¿sí o no? ¿No? Intermediario, ¿no? Y en ese huésped intermediario, perdón, el ciclo biológico indirecto, puede haber también huéspedes occidentales. Claro. Claro. No en todos, pero en algunos sí se presenta huésped occidental. ¿Claro? Entonces acá, otro término, vector, ¿no? Organismo artrópodo. Los vectores son artrópodos, son invertebrados, son organismos invertebrados, que transmiten el parásito a su huésped a través de la inoculación o por el depósito de material infectante en la piel o mucosas contaminadas, contaminando los alimentos. O sea, hay vectores mecánicos, vectores biológicos. Por ejemplo, un vector mecánico, los más conocidos, la mosca, la que se para justamente en nuestra mesa, la que nos acompaña siempre a la hora de almorzar, ¿no? La que llega sin haberle invitado, ¿no? La que también nos visita en los baños en algún momento. Así es, pues,
Hay unas moscas. Las encuentras, no, te ganaron el baño, entraron antes que tú. No, esas son vectores mecánicos. ¿Por qué? Porque cuando esa mosca, por ejemplo, se para en las heces como generalmente las ven, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Él puede llevar los huevecillos, ¿no? En este caso fueron de algunos gusanos, parásitos, ¿no? En las patas, ¿no? Que se paran. Y llega el alimento y ahí deja nuevamente los huevecillos. Pero no en ese vector mecánico, siendo un organismo invertebrado, no se desarrolla alguna fase del parásito. Solo productor. Exacto, es un transportador. Nada más. Lo lleva, nada más. Claro. ¿Ya? Y los vectores biológicos es los vectores en sí, ¿no? Un vector biológico, porque hay mosquitos que succionan sangre. ¿Sí o no? El dengue. Ese mosquito puede succionar sangre, ¿no? De una persona enferma, ¿no? Y ese mismo mosquito va a una persona sana y al chupar la sangre le deja. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Ese es un vector biológico, ¿no? ¿Ya? Porque en ese organismo sí se va a desarrollar parte del ciclo biológico del parásito. Pues se llama biológico. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar bien. Uno mecánico solamente transporta, en este caso, ¿no? La forma evolutiva del parásito. Transporta. ¿No? En cambio, un biológico, dentro de ese invertebrado, ahí sí se va a desarrollar, ¿no? Alguna forma evolutiva del parásito. ¿No? Claro. Por ejemplo, el problema que hago, bueno, siempre hay acá en el país, ¿no? ¿Cuál es? Cuando hay mucho calor. Del dengue, ¿no? De tanto calor, ¿no? De los mosquitos, ¿verdad? ¿No? Una forma, ¿por qué? Porque en ese mosquito se desarrolla una forma evolutiva del parásito. Si no hay mosquito, no hay cómo. No se puede desarrollar. ¿Se encuentra? No se puede desarrollar la forma evolutiva final. Se corta, ¿no? Por eso que muchos dicen, que cierren los contenedores de agua, ¿no? Hay que taparlos bien, ¿no? Hay que usar repelente, justamente todo eso, ¿no? Pero si cierran, porque esos mosquitos buscan el agua, ¿no? Buscan el agua. Ven, acá está el vector mecánico, ahí está, un artrópodo, por ejemplo, la mosquita. Un vector biológico, por ejemplo, dice acá, en el cual se multiplica o las larvas se transforman en fecal. Por ejemplo, ya vemos un mosquito, ¿ven? Cómo succiona y se llena la pasta. ¿Se cuenta? Ese es el antes. Ya sabemos que es un biológico. Por ejemplo, es que cuando son azules, ¿no? Portadores. Los portadores son las personas asintomáticas. Como lo voy a repetir, la pasa que acá porque puede tener un portador. ¿Sí? Es la persona o animal, puede ser tu gato, tu perro, que aparenta que está sano. No presenta enfermedad clínica aparente, que albergue ese agente infeccioso y que puede servir de fuente de contagio. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, los ciclos biológicos en los portadores, ¿no? Básicamente en ellos no hay enfermedad, no se genera, no se genera la forma infectiva para la persona. Un portador no se enferma. No se enferma el portador, pues. No se enferma, es raro, ¿no? ¿Ya? Solamente es como si el hombre come acá, se va con su manito que está puede infectar a otros, pero no se enferma. ¿Por qué? ¿Por qué no se enferma? Porque es inmuno o con experiencia. Tiene mucha inmuno o experiencia. Bueno.
El reservorio son aquellos donde los parásitos pueden vivir y multiplicarse y ser fuente de infección para un compañero. Acá el dibujito nos dice todo. Un reservorio es un enfermo, pues. Una persona enferma es un reservorio. ¿Ya? Una que tiene todos los síntomas es un reservorio. Ahí está atrás. Claro. Acá hablamos ahora de que últimamente nos habló de cómo se llama el COVID, ¿no? El COVID, ¿no? Ahora dice, ¿cuál será? Porque el COVID es una pandemia, ¿sí o no? Empezó como ¿qué? Como epidemia o pandemia. No, pandemia. Epidemia, ¿sí o no? Y ahora, bueno, ahora es una pandemia que aparentemente está controlada, pero según los investigadores se puede volver endémico. No se puede volver endémico, ¿no? O sea, que prevalezca en ciertas regiones, ¿no? O lugares, y que sea como cualquier gripe, ¿no? Que aparece y desaparece, ¿sí? Pero está siempre, ¿sí o no? Entonces una epidemia, como dice acá, es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor de lo esperado de casos de una enfermedad en un área geográfica y en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, como le decía, ¿no? Empezó con el COVID, con una epidemia, ¿no? ¿Dónde empezó? China, ¿no? Y ahí justamente se diseminó a otros continentes, ¿sí o no? Porque epidemia generalmente involucra a un país, ¿no? Pero ahí cuando ya abarca otros continentes, ya es una pandemia, ¿no? Como decía, en esa pandemia, ¿no? se puede volver endémico. O sea, como dice acá, es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Por ejemplo, en el país vemos zonas endémicas. Por ejemplo, una enfermedad, la malaria, por ejemplo, también, ¿no? Son endémicas, ¿sí o no? Claro. De cada incidencia, como dice acá, es la frecuencia de hecho a través del tiempo indica la tasa de casos humanos. La prevalencia es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o porcentaje. Acá, ¿cómo son la forma de hallar prevalencia e incidencia de una enfermedad? Incidencia, número de casos nuevos en un periodo de tiempo, ¿ya? En relación a la población adulta. Y la prevalencia es el número existente de casos en un punto en el tiempo con respecto a una población total. Vamos a ver un ejemplo. Acá está un ejemplo de prevalencia. En un censo realizado en el año 2002 en la localidad A, con 5.000 habitantes, se encontraron 12 casos de tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis, bueno, es un problema prácticamente, ¿no? Endémico, es un problema social, lamentablemente, porque la gente que no tiene, no puede vivir, se enferma. La prevalencia obtenida es de 2 por 1.000. ¿Qué significa 2 por 1.000? Que cada 1.000 personas hay 2 que tienen tuberculosis, ¿no? Acá podría decir que ustedes, algunos tienen tuberculosis. No tanto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las personas que tienen bajos recursos no estarían en una universidad privada. Sí, pero aún así se ha becado. Pero yo vendo almuerzo. Y tiene que ver del lugar. Ahora la universidad ya están en los cuantos. Le han suplicado, pero ¿Quién nos ha guiado? no somos playa. Universitarios con él. Esos son datos. ¿Cómo se interpreta? Existen 2 casos de tuberculosis por cada 1.000 habitantes en la localidad. ¿Cuál es la prevalencia? El número de casos, que son en este caso mencionados. Ya, bueno, 12 entre 5.000. ¿Cuántos son? 12 casos. A ver, 12 casos en 5.000. ¿Cuánto sale?
0.02 igual a 2 por 1000. ¿Está claro? Entonces, 2 personas con 1000. Cada 1000 personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, si A o B, no, por ejemplo, si fuera de gripe, ya. A su compañía, por ejemplo, está con gripe. ¿Uno? ¿De cuántos? ¿De cuántos es acá? 18, ¿no? 20. 19. Era uno entre 20. Un caso de gripe de un total de 20 alumnos, 1 sobre 20. ¿No? 0.2. ¿No? Yo, 0.02. No sé, punto 0.5, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? no, es 0.05. ¿Por qué cree que es 0.0? Ah, 0.0. Pero ya. Ahora la incidencia. En el 2002. ¿Ah? Eso habrá variado bastante porque esto es en el 2002, ¿no? Claro. Ahora ya en el 2002. Claro, pues ya. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Vale. Pero si tú haces tu trabajo de tesis, Claro, por ejemplo, varía bastante. tienes que buscar. Población de 100 personas. Hay, donde hay una buena estadística, en el INEI, ellos sacan boletines, ¿no? En el Instituto Nacional de Estadística, ahí aparecen las estadísticas de las enfermedades, ¿no? Las estadísticas en la producción pecuaria, y todo. Antes un distrito que tiene bastante bonitos. Ya, bueno, en un censo realizado en el año 2002, pues, no, ¿Qué pasa? Cuando se haga tu cúter. Ah, ya, está bien. Sí, está bien. Esto va con en el año 2002, en la localidad B, con 5.000 habitantes, se encontraron 100 casos de diabetes. ¿Ya? De los cuales 50 eran nuevos. Y ya tenían, la incidencia tenía es 10 por 1000. Se interpreta así. Existen 10 casos de nuevo de diabetes por cada 1000 habitantes en la localidad B en el año 2002. ¿Cómo hallamos la incidencia de diabetes? Casos nuevos entre la población de riesgo. La población de riesgo significa que son la totalidad de personas, ¿no? ¿Ya? Ya. Pero a esos casos, a esa población total, se le va a restar los casos en la cual ya se reportó diabetes, en este caso. Entonces, casos nuevos, ¿cuántos son? 50, ¿no? Son 50. ¿Cuál es la población total? 5.000. ¿Cuántos casos activos han habido? 50. Le restas 4.950. Esto es lo real. ¿Sí o no? Entonces dividieron casos nuevos, entre la población de riesgo, y te sale justamente qué cosa. ¿Ya? ¿Ya? Y siempre incidencia. En este caso, como ven, ¿cuál es la diferencia en la incidencia y prevalencia? En prevalencia, ¿ya? Se toman los casos, prácticamente los casos nuevos, o los casos que hay en ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Ahorita en este momento hay un alumno de 20, ¿sí o no? Esa es la prevalencia, ¿sí o no? ¿No? ¿Cuál? ¿No? Pero si, por ejemplo, la semana pasada también ha habido casos de gripe, Yo soy incidencia. no, sumaríamos, no sería 10 más 1 son 11, ¿sí o no? Estaríamos sería, en este caso sería 1, ¿no? 1 sobre 20 menos 11. Porque estamos tomando los casos que había antes. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque uno se trae del tiempo y un momento exacto. Claro. Por eso, incidencia es en todo el tiempo. Y prevalencia en un momento bajo. Patogénesis. Patogénesis. Capacidad de los parásitos para infectar un huésped y causar infección. A veces se llaman patogénesis. La patogénesis o patogénesis es la capacidad de un parásito para producir enfermedades. Profe, si por ejemplo en una exposición usted me dice, quiero saber la patogenia de este parásito, ¿yo qué debería poner? ¿Qué es lo ideal que voy a poner? Ahí se consigue. Despacio, pues. De Y la virulencia era ese grado del daño que causa un parásito a su ¿no? Entonces,
como dije la vez pasada, puede haber parásitos que son más violentos que otros, ¿cierto? ¿No? Que son más agresivos, ¿no? Pero la agresividad, justamente ese parásito, se basa en los elementos, ¿no? O componentes, ¿ya? Que tenga ese parásito, ¿no? Puede tener más enzimas que otras, ¿no? Claro. O sea, tiene más herramientas para hacer daño, ¿no? Por ejemplo, acá por ejemplo, miren, si esto fuera, por ejemplo, acá está en el flagelo, también puede haber componentes proteicos, ¿no? El flagelo, puede haber en la membrana, ¿no? En la membrana, ¿no? Y si fuera la bacteria en microbiología, usted sabe, ¿no? Ahí en la membrana, ¿no? Ahí en los flagelos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En la cápsula, ¿no? También hay, ¿no? Bacterias virulentes. Entonces, los mecanismos de acción patógena, a ver, puede ser acá, por obstrucción. En este caso se puede alojar en los conductos, ¿no? Por ejemplo, conductos biliares, ¿no? Puede ser por ocupación de espacio, por ejemplo, en las vísceras, en este caso los cisticercos. Puede ser por compresión o desplazamiento, por ejemplo, un quiste hiatídico. Puede ser traumático, para pinchuris, ¿vale? En la pared del colon. Puede ser bioquímico porque va a producir sustancias químicas o tóxicas, porque en este caso pueden ser enzimas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una colagenasa, que destruye colágeno, ¿no? Una elastasa, que destruye elastina, ¿cierto? Que son enzimas, ¿no? Entonces los parásitos tienen esa propiedad, ¿no? Pueden destruir porque tienen enzimas para hacerlo. Inmunológico produce reacciones alérgicas o granulomas, especulativos por el consumo de alimentos peroxeros como las funcionarias que succionan sangre, ¿no? Estos son formas, ¿no? El parásito puede ocasionar daño, ¿no? En el hospedero. Eso vamos a ver en el transcurso. ¿Cuál de ellos son? Acá hay una cuestión importante. No solamente hablamos de triada ecológica o triada epidemiológica, también hay lo que se llama la cadena epidemiológica, ¿no? Como dice acá, es una cadena donde se van a articular una serie de elementos, ¿no? Desde un agente que está en una prescripción hasta un huésped susceptible, ¿no? Y esta interacción va a ocurrir justamente el padecimiento y más aún la enfermedad en los pequeños. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de este caso. ¿Cuáles son los elementos que se articulan en una cadena epidemiológica? ¿Cuáles son? El agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Todos los parásitos tienen cadena epidemiológica. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Le voy diciendo, yo en el examen parcial, hasta en el final, yo tomo una cadena epidemiológica. Así que vayan, cuando vayan, hacemos semana por semana un parásito, hagan la cadena epidemiológica de cada parásito. Pero una cadena epidemiológica puede ser de la pediasis, puede ser de la alzheimer. Pero eso es lo que son aquí. Pero ustedes lo hagan, ustedes ya empiecen a hacer. Profe, una duda. Un ejemplo, voy a decir un ejemplo. Ahí está lo que dice, ese de lo que usted dice. Este es, por ejemplo, de la entamoeba histolítica, la que vamos a hacer ahora. ¿De la qué, no? De la entamoeba histolítica. ¿No? Como ven, la cadena epidemiológica tiene los siguientes elementos: el agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada, el huésped susceptible. Esos son los elementos, ¿no? Es una serie de componentes que se articulan. Claro. Por ejemplo, para la entamoeba histolítica, que es el agente infeccioso o el patógeno, ¿no? ¿Cuál será su reservorio? Un hombre infectado. ¿Y quiénes son los hombres infectados? Los hombres enfermos. Los enfermos. Esos son los reservorios. Que son digo que los enfermos son los reservorios, ¿no? Un hombre enfermo. ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Cuál es la puerta de salida? El hombre enfermo va a tener que eliminar, ¿no? Ese parásito. ¿Y de qué forma? A través de las heces que eliminan los quistes. O sea, la puerta de salida es por el ano.
Exacto. Con las heces, ¿sí o no? Que contaminan los alimentos. No han tenido buen cuidado higiénico. Que puede estar comiendo rico y no sabes que está comiendo. Me hizo un estudiante que todo eso pasa en la calle. Ya bien, por favor, bien, ya. Sale por el ¿no? ¿Cuál es el modo de transmisión? O sea, si sale por el ano, eso va a contaminar, ¿no? Tierra, agua, alimentos contaminados. Por la puerta de entrada, puede comer una hortaliza, una lechuguita, una ensalada, una carne mal cocida, y ahí, boca, es la forma de entrar. Huelgas susceptibles. El huelga susceptible es la persona que tranquilamente se puede infectar. ¿Quién es? Un hombre sano. Un hombre sano. Claro. ¿Ya? Entonces escucharon que este es para la moda política, ¿cierto? Más adelante vamos a ver otro para el coli, ¿no? Yardia ¿no? Trypanosoma cruzi, Plasmodium viva. Cada uno, ustedes vayan haciendo, conforme hacemos la clase, vayan haciendo su cadena de tiempo. Ahí lo contamos en intermediario. No, acá no. Entonces, o sea, recordamos Ese es ciclo de vida. Todos somos rosérios. Es el ciclo biológico. claro, no, pero Este es el ciclo de, se puede decir, el ciclo de transmisión. El vector es ¿Cómo se transmite el parásito? Los vectores en realidad no de transmisión. ¿A qué vector? no, claro, No, pero solamente abócate a estos puntos. Acá no, solamente cómo se transmite. Profe, en caso del dengue, por ejemplo. Hay que poner el vector. Ahí van a ver, en ese momento, ahí van a ver, ustedes van a armar. Profe, pero en la mayoría de casos hay más susceptible, hay más saborio, como lo mismo por eso en casi todos los casos pondría igual Depende, ahí vamos a ver, conforme hacemos la clase, ustedes van armando, pues. Van armando, ¿ya? ¿Está claro? Ya, clasificación, los parámetros por el tamaño, pueden ser macroparámetros, microparámetros. Por ejemplo, una entamoeba histolítica es un microparásito. Una entamoeba histolítica, la que vamos a ver, no se puede ver, se ve al microscopio. En cambio, una antenia sóleo, que puede medir 7 a 10 metros. 7 metros. ¿Pero qué es eso, bro? ¿Ah? ¿Usar? Plata, como si fuera un espagueti. Se puede ver. Sería un macro parásito. Macro no, porque macro significa macro, significa grande. Ahora, por la localización, endoparásito y ectoparásito. Por ejemplo, endoparásito tranquilamente puede ser la entamoeba histolítica, ¿no? La tenia, que viven dentro de los pelos. En cambio, hay otros que están fuera, que pueden ser pulgas, pueden ser piojos, que son ectoparásitos. Ahora, por su permanencia, algunos son permanentes y algunos son temporales. O sea, que están un tiempo y luego salen y van en busca de otro. Por su capacidad de producir enfermedad, hay patógenos, no patógenos y oportunistas. Los patógenos, ¿a qué llamaríamos patógenos? Hay que causan enfermedad. Y no patógenos, hay que no causan enfermedad. Por ejemplo, también vamos a ver hoy día entamoeba histolítica, pero hay una que no es patógena, porque la entamoeba histolítica es patógena, más no la entamoeba cólica, que es de vida libre, eso no es patógeno. Bueno, Pero si no es patógeno, ya no, si no es patógeno, no sería ya tendría para eso. ya no tendría. Sin embargo, y ya me estoy adelantando el tema, hay algunos amigos que sí, de vida libre, que saben muy bien que se han podido, que es una enfermedad hasta la muerte, ¿no? Claro, ¿no? Como algunos parásitos que ustedes van a exponer, seguro que saben. Ya ves, ¿no? Que se han detectado casos, por ejemplo, en piscinas, ¿no? De restaurantes campestres, ¿sí?
Sí, ahí también hay libros, ¿no? Y son parásitos que ustedes saben que resisten la cloración. ¿A qué, profe? La cloración. ¿Sí o no? Ya eso me van a dar, así me van a dar los tributos. Y la especie. Y hay otros oportunistas. Dice acá, afectan a los inmunos. Menciona también que solamente La persona que tiene la diabetes, ¿no? Sí. Entonces los parásitos, como ustedes sabrán, hay tres grupos, grandes grupos, hay protozoarios, los ermitos y los artrópodos. esos son Los protozoarios, ¿no?, son los unicelulares, los ermitos son los pluricelulares. En los ermitos, que significa gusano, hay gusanos planos, que se llaman platermitos, y hay gusanos redondos, que se llaman hematemitos. Un gusano plano, por ejemplo, la tenia sol, ¿no? Aplanada. En cambio, el Ascariluplicoides, ¿no?, es redondo. No, es redondo, ¿no? Es como la lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra. Sí. Así, redondo. Claro que sus extremos son agudizados, ¿no? Bueno, acá en los artrópodos, artro significa articulación con patas, ¿no? Son invertebrados que tienen patas articuladas, ¿no? La mosca, los mosquitos, los piojos, ¿no? Las garrapatas, ¿no? Ya, pero tienes que tratar a tu perro o a tu gato. Entonces los protozoarios, a ver, son eucariotos. El núcleo está formado por una sola célula, y más aún, puedo decir que un protozoario, si está formado por una sola célula, esa única célula tiene las mismas características que una célula típica. Ustedes en biología saben cuáles son las partes de una célula, ¿no? Tiene núcleo, citoplasma, ¿no? Tiene membrana plasmática y tiene organelas. ¿No? Hay vacuolas, ¿no? Ese protozoario como unicelular también tiene esas mismas características, ¿no? Son microscópicos y se alojan en los tejidos, ¿no? Se puede alojar en este caso en el tejido, tejidos epiteliales, ¿sí o no? En tejidos sanguíneos. ¿Te mueves unicelular? Claro, ahí vamos. Es un protozoario, ¿no? Algunos son inofensivos y otros producen daños importantes. Y así como un ejemplo. ¿Qué es inofensivo? La mueva, pero... La mueva poli no hace daño. En cambio, la poética es externa. Tiene formas variadas. ¿Qué significa variadas? Por ejemplo, las amebas no tienen una forma distinta, tienen que cambiar. Cuando un organismo puede cambiar de forma, hay un término. Se llaman pleomórficos. ¿Cómo? Pleomórficos. Pleomórficos, pleomórficos, que significa que organismos que pueden cambiar de forma o que tienen una forma no definida, porque saben cosas que cambian, no tienen forma. Son y no son. Por ejemplo, acá tenemos una ameba, ¿no? Esa es su forma, puede cambiar. ¿Come cerebro? No, es la otra. Es de la memoria histolítica. Ya ustedes la van a presentar en los cerebros. Y acá está el ciclo de vida de los protozoarios. Acá, viendo lo más simple, ¿no? Acá está, ¿quién? El tubo gastrointestinal. Acá, ¿quién? El humano. ¿Quién es Portador. el portador? Huésped. Receptor. El huésped, el hospedero. ¿Sí? La yarda. ¿No? Y acá, justamente, ¿no? Acá, por ejemplo, el hospedero, ¿no? Es el hombre. Elimina elementos de simulación, en este caso, porque son los quistes. Estos son los quistes, ¿has visto? Eliminar con las heces los quistes, ¿no? ¿Está claro? Y en los quistes contaminan los alimentos, el agua, ¿no? Y viene un hospedero sano, toma el agua, toma los alimentos contaminados, y esos quistes ingresan, y esos quistes dentro, en el intestino, se revientan, y salen los trofozoitos, que la forma madura, ¿no? Y esos son los que hacen la patogenia. Ellos son los que hacen la patogenia. Los maduros. Los organismos maduros o adultos son los que hacen la patogenia. ¿Ya?
Están viendo acá, es un ciclo de vida simple, ¿no? Hospedero, ¿no? Ahí tenemos los quistes que eliminan las heces, el hospedero. Y otra persona puede ingerir un alimento contaminado y se infecta, ¿no? Se muere. Infection. Ya. Los cerditos son gusanos, como dice acá, son conocidos como gusanos. Se miden en micrómetros, milímetros, metros. ¿No? Son de vida libre y parasitaria. ¿No? Claro, hay formalina y hay otros que son parásitos. Nos interesan como parasitarios. Los tipos son nematelmitos, que son redondos, y pradermitos, que son planos. Han seguido dos ejemplos, han dado ahí, ¿no? Por ejemplo, acá están los nematos. Es eso. Nematos es el Ascaris y los picoides. Le voy diciendo, en los nematos pues el Ascaris, en los nematos hay dimorfismo sexual. ¿Qué significa? Que tiene aerosexo, son y no son. Dimorfismo, o sea, sexos separados. Hay machos y hembras. ¿Ya? Claro. Estos son cilíndricos, cavidad corporal, tienen un intestino completo, un aparato reproductor desarrollado, sexos separados. Hay macho y hembra. ¿No? Realmente la hembra es la más corpulenta, la más desarrollada, el macho. ¿No? Sistema excretor sencillo, presenta tubos colectores que desembocan al exterior del parásito. ¿Sí? Tiene unos poros por la cual eliminan el desecho. ¿No? Profe, hablando del tubo del sitio completo quiere decir que hay una boca y hay un ano. Claro. Siempre hay que explicar eso. Claro, no todos. Pero ese término me refiero. Eso lo vamos a ver cuando hagamos de nemato, ahí vamos a ver. Ah, ya. Claro, por si acá. Es algo generalía nada más. Ah, ya. Estamos en la primera clase. Igual quiero terminarla, no lo puedo dejar ahí nada, pero me digo, llego. Por ejemplo, acá hay un ciclo biológico de un nemato. Acá está, ¿quién está acá? ¿Quién es este? Hospedero. El hospedero, ¿no? Ese hospedero, miren, acá. Ahí este es un huevo. Este es un huevo, ¿no? Entonces el hospedero es el que ingiere los huevos. O sea, lógicamente que no agarra, no, sino que por los alimentos contaminados, agua contaminada, ¿no? Hasta puede ser a través de los fomites. ¿De los qué? Fomites. ¿También? Objetos contaminados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Miren, ingieren, por ejemplo, los huevos de los nematos, y en el hombre, ¿no? En el hombre esos huevos continúan su desarrollo de parto, ¿no? Se transforman en larvas. Ya, se transforman en larvas, ¿no? Se transforman en larvas, alcanza su adultez en el intestino, por ejemplo, ¿no? Se diferencia el macho de la hembra. ¿Hay macho y hembra? ¿Qué es? Vaya,